Bienvenidos a GCF Aprende Gratis, Access 2007, Lección 4, Configurar tablas y campos. Ya sabemos cómo es el diseño de nuestra base de datos y vamos a necesitar una tabla para clientes, otra para órdenes y otra para libros. Vamos a comenzar a crear la tabla de libros, ya que es necesario tener el inventario listo antes de que los clientes comiencen a realizar sus órdenes. Abrimos Access 2007 para comenzar a trabajar y debemos decidir si necesitamos alguna plantilla o queremos comenzar desde cero. Vamos a crear una nueva base de datos con Access. Cuando usted comienza Access 2007, verá la ventana Introducción a Microsoft Access. En el panel izquierdo, la categoría de plantillas, incluyendo las plantillas locales destacadas, están en una lista, así como las categorías en Office Online. Las plantillas son bases de datos construidas previamente, enfocadas en una tarea específica que puede descargar y usar inmediatamente. También verá la opción Base de datos en blanco, que le permitirá construir su propia base de datos desde un principio. Cuando selecciona la opción Base de datos en blanco en la parte superior de la ventana, se le pedirá cambiar el nombre predeterminado de la base de datos por uno de su preferencia. Dele nombre a la base de datos de la manera que desee. En el siguiente ejemplo, nombraremos la base de datos Libro de Libros, ya que este es el nombre del almacén en nuestro escenario. Dé clic en Crear para terminar de darle nombre a la base de datos. La nueva base de datos abre mostrando una tabla predeterminadamente. La tabla también aparece con un nombre predeterminado, Tabla 1, en el panel de navegación, y la pestaña o ficha tabla. Usted querrá nombrar sus tablas basadas en el diseño de su base de datos. Para darle a la tabla un nombre único, usted primero tiene que dar clic en el botón de Microsoft Office en la esquina superior izquierda de la aplicación. Luego, seleccione Guardar del menú. La ventana Guardar como aparecerá para permitirle guardar la tabla con el nombre que desee. El nombre de la nueva tabla aparece en el panel de navegación y en la pestaña Tabla. Dele a sus tablas un nombre lógico y fácil de entender. Para renombrar una tabla, con la tabla cerrada, dé clic derecho en la tabla que desea cambiarle el nombre en el panel de navegación. Seleccione Cambiar nombre del menú desplegable. El nombre de la tabla aparecerá subrayado y un cursor aparecerá, lo cual significa que ahora puede escribir el nuevo nombre justo ahí. Dé clic derecho en cualquier parte fuera del nombre de la tabla para realizar el cambio. Hay varias maneras de cerrar una tabla activa. Usted puede dar clic derecho en la pestaña o ficha tabla y seleccionar Cerrar del menú. Un método común es dar clic en la X que aparece en la esquina superior derecha del objeto de la base de datos activa. Para abrir una tabla, dé clic derecho en el nombre de la tabla que desea abrir en el panel de navegación. Luego seleccione Abrir del menú. Un método más común es dar doble clic en el nombre de la tabla que está en el panel de navegación. La tabla seleccionada se abrirá en la ventana del objeto de la base de datos. Predeterminadamente, Access 2007 comienza con una tabla. Para añadir más tablas a la base de datos, dé clic en la pestaña o ficha Crear de la cinta. Luego, seleccione Tabla del grupo de comandos Tablas. Una nueva tabla abrirá en la ventana de objetos activos de la base de datos. Usted tiene que nombrar su tabla usando el comando Guardar del menú de Microsoft Office. Consejo: se puede dar cuenta de la tabla en la que está al ver cuáles pestañas de las tablas están resaltadas. Access 2007 le permite añadir campos a las tablas cuando usted está.
trabajando en la vista hoja de datos, la cual se ve como una hoja de cálculo, y en la vista diseño, donde podrá configurar más controles para sus campos. De cualquier manera, usted necesita saber cómo cambiar entre las dos vistas. Para cambiar de vistas, seleccione el grupo de comandos Vistas, ya sea de la pestaña o ficha de inicio o en la pestaña Hoja de datos, en la cinta. Seleccione del menú la opción de vista que prefiera. Predeterminadamente Access 2007 crea un campo en cada tabla nueva, el campo ID. Este campo se enumera automáticamente para darle a cada registro de la tabla un único número de identificación. Recuerde que los registros son las filas de una tabla. Es posible que quiera renombrar el campo ID con un nombre único, ya que el campo ID aparece automáticamente en cada tabla que usted crea. Es posible que esto no sea necesario, pero podría ayudar a evitar la confusión cuando esté configurando la relación entre las tablas. Para añadir más campos a una tabla en la vista hoja de datos, dé doble clic en el encabezado de nuevo. El texto nuevo desaparecerá del encabezado. Dele un nombre al campo escribiendo el nombre directamente en el encabezado. Presione la tecla Tab en su teclado para mover el cursor al siguiente campo. En la vista diseño, el nombre de los campos están en una columna a la izquierda en vez de tenerlos a lo largo y en la parte superior como en la vista hoja de datos. Para añadir un nuevo campo a una tabla en la vista diseño, solo dé clic en la celda donde desea el nuevo campo y escriba el nombre del campo. Cuando cambie a la vista hoja de datos, su nuevo campo aparecerá con sus propias columnas. En la vista diseño, usted tiene muchas opciones de propiedades de los campos que puede configurar para asegurarse de que los campos solo puedan ser ingresados en ciertos formatos. Configurar estas opciones es una buena idea si quiere asegurarse de que la información de su base de datos sea excelente. Para eliminar un campo en la vista hoja de datos, solo dé clic en el encabezado del campo y luego seleccione Eliminar del grupo de comandos Campos y columnas de la pestaña o ficha Hoja de datos en la cinta. Usted no puede borrar cualquier campo de una tabla sin antes asegurarse del impacto que esta eliminación pueda tener en el resto de la base de datos. Access 2007 le permite controlar la manera como se ingresan los datos en cada campo de la tabla de su base de datos. Esto se hace usando tipo de datos. El tipo de datos predeterminado es el texto para cada campo después del campo ID, que fue configurado para que se autonumerara. Usted puede cambiar la configuración del tipo de datos desde el grupo de comandos Formato y tipo de datos de la pestaña Hoja de datos en la vista Hoja de datos y desde la columna Tipo de datos en la vista Diseño. Desde la cinta de opciones para cambiar el tipo de datos, dé clic en el encabezado del campo. Luego seleccione del menú desplegable al lado del comando Tipo de datos el tipo de datos que desea. En la vista Diseño, para cambiar el tipo de datos en la vista Diseño, dé clic en el nombre del campo y luego presione la tecla Tab de su teclado. Seleccione el formato que desea del menú desplegable que tiene para cada una de las casillas que se encuentra en la columna Tipo de datos. Esto hará necesario que los datos sean formateados como moneda, texto, números y fecha, al igual que en Microsoft Excel.